noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, sabemos todos, los que tenemos alguna relación con Venezuela, los que leemos noticias, los que estamos en las redes sociales, la situación tan difícil que se ha vivido en Venezuela el día de hoy, en Caracas específicamente. Y hoy se ha demostrado en el país, en Venezuela, cómo existe un gobierno que trabaja para cualquier cosa menos para darle paz a sus ciudadanos. Si algo debe hacer un gobierno, si para algo debe trabajar un presidente, si para algo debe trabajar el Estado, es para darle paz a sus ciudadanos. Lo que menos ha sentido el venezolano el día de hoy, lo que menos ha sentido cada uno de los que viven en Venezuela hoy es paz. Lo que ha ocurrido en el país el día de hoy, lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Caracas el día de hoy, es poco menos que un estado de terror, es poco menos que una pesadilla. Vamos a comentar un poco, vamos a hacer una relación de los hechos de lo que está pasando en Venezuela. Y tenemos que comenzar con un Twitter, porque las redes sociales son todo para el país en estos momentos que se están viviendo, porque no hay medios de comunicación en Venezuela. Jenny Oropesa, una periodista de la fuente policial, de la fuente de sucesos, publicó en su cuenta de Twitter en la mañana lo siguiente: fueron detenidos anoche por el CICPC dos de los escoltas que actuaron en el asesinato de Robert Serra y de María Herrera. Se espera información. Este Twitter fue publicado en la mañana. Y yo tengo que hacer un comentario acerca de la credibilidad de Jenny Oropesa. No solamente de Jenny Oropesa, señores, sino también, por ejemplo, de Sandra Guerrero, periodista de sucesos del Nacional. ¿Qué es un periodista de sucesos? Un periodista de sucesos como esta, como Jenny Oropesa. Un periodista de sucesos como Sandra Guerrero. Los periodistas de sucesos, señores, como estas dos periodistas venezolanas, llegan a ser prácticamente funcionarios policiales. Les voy a decir por qué. Porque trabajan de la mano de los funcionarios policiales. Porque su día a día no es en las redacciones de los periódicos ni en las redacciones de los medios para los que trabajan. Su día a día es precisamente en los cuarteles de la policía. Es precisamente en las escenas donde ocurren los crímenes. El día a día de las periodistas o los periodistas de sucesos, sobre todo de periodistas como Jenny, de periodistas como Sandra Guerrero, que tienen más de 20 años ejerciendo el periodismo en la fuente policial. El día a día es ahí con el crimen, ahí con la muerte, pero sobre todo con los funcionarios policiales que trabajan para descubrir y para llegarle a la verdad a lo que ha ocurrido y a llegar y dar con los responsables de cada uno de los crímenes. Por eso es que cuando una periodista como esta, como Jenny Oropesa, o una periodista como Sandra Guerrero publica una información como que ya se dio con los responsables del crimen de Robert Serra y de María Herrera, hay que creerle, porque cuando ellas lo publican es porque la fuente es de absoluta credibilidad. Si yo como periodista tengo que creerle a alguna fuente, le creo a Jenny Oropesa y no, por ejemplo, al director del CICPC, que las desmintió el día de hoy, diciendo que no era cierto. Pero fíjense, cuando se supo, cuando tuvimos información de que habían asesinado a Robert Serra y a María Herrera, hicimos un programa, el programa que nos tocó hacer aquí en Cuéntamelo Todo, aquí en DTV Mundo, y yo hice una de las preguntas que me hice como periodista de investigación que soy, que me formé en la fuente de sucesos, fue precisamente dónde estaban los escoltas en ese momento y por qué no se había llamado a interrogar a los escoltas de Robert Serra. Vamos a recordar ese momento de ese programa. La casa de Robert Serra, una casa de 2 pisos en La Pastora, estaba llena de cámaras por todos lados y las cámaras estaban apagadas. Explíquenme que las cámaras estuvieran... ¿Quién apagó las cámaras? Señores, ¿dónde están los escoltas? Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando esto pasa, lo primero que se hace es citar a los escoltas a declarar. ¿Dónde estaba usted? Porque además nadie sabe de la vida del custodiado como el escolta. ¿Por qué los escoltas no han sido llamados a declarar?
Ok, fíjense, hoy el director del 6CPC, por supuesto que trabaja directamente con el régimen, le responde, porque déjenme decirle que no todos los funcionarios policiales le responden al gobierno. Los funcionarios policiales son los que filtran precisamente la información a los periodistas, para que se sepa la verdad y que no se tergiverse la verdad, lo mismo que ocurrió en el caso de Danilo Anderson. Vuelve conmigo un momentico. En el caso de Danilo Anderson, los funcionarios policiales que actuaron en la investigación en el comienzo, le filtraron la información, nos filtraron la información a los periodistas para que se supiera la verdad antes de que el gobierno tergiversara los hechos, como ocurrió después. En este caso pasó lo mismo. Vamos a ver lo que declaró el director del 6CPC el día de hoy acerca de la supuesta detención de los escoltas de Robert Serra como presuntos responsables. Él desmintió las detenciones por el caso Serra, dijo específicamente que no había ningún detenido. Desmintió que hubiera alguna detención, tal cual como ha surgido rumores en las redes sociales. Señores, no han sido rumores, han sido informaciones publicadas, repito, por periodistas serias de la fuente de sucesos. En este caso, estamos hablando de Jenny Oropesa y de Sandra Guerrero del Nacional. Pues bien, después de esto, comenzaron a explotar, porque no se puede llamar de otra manera, las redes sociales con la información de que había enfrentamiento en pleno centro de Caracas. Estamos hablando de la avenida Baral. Yo pedí aquí en producción, no sé si pudieron hacerlo, que me buscaran un plano de Caracas para mostrarle al país donde específicamente hubo el enfrentamiento. Enfrentamiento entre colectivos, esos colectivos que llama el gobierno colectivos del amor, que son grupos supuestamente que el gobierno financia para el amor, y funcionarios del 6CPC. El enfrentamiento, en pleno enfrentamiento, el canal colombiano NTN 24 pudo entrevistar, cuando ya había comenzado a darse la información de que eran cuerpos policiales, es decir, funcionarios del 6CPC, contra miembros armados de los colectivos que se estaban enfrentando en plena zona del centro de Caracas. NTN 24 pudo entrevistar a uno de los líderes del colectivo. Vamos a ver la entrevista, que además ha circulado profusamente por internet. Bueno, ministro de Interior y Justicia, le pasa a José Odreman cualquier cosa, lo asumo y le digo la responsabilidad a usted, porque usted está haciendo estos escenarios. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes, ya basta, camaradas. Se trata de José Odreman, que es el jefe del colectivo 5 de marzo. Estas declaraciones las tomó el periodista de NTN 24 hoy temprano, cuando ya se había desatado la balacera en pleno centro de Caracas. Tenemos que decir que además fue una balacera indiscriminada, es decir, ahí estaban transitando personal civil, es decir, mujeres con sus niños, trabajadores, y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. La sensación de angustia se pudo reflejar en las redes sociales, porque la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta que por fin comenzaron a surgir imágenes, a publicarse las imágenes, a difundirse imágenes que vamos a ver a continuación. Ahí ven ustedes algunas de las imágenes que se pudieron difundir, bueno, sangre, los disparos, etcétera. Este señor, jefe del colectivo 5 de marzo, finalmente fue asesinado, cayó abatido por uno de los funcionarios del 6CPC. Después se habló de funcionarios del 6CPC que también fueron dos, que fueron también asesinados por los colectivos, otros fueron secuestrados, y comenzaron estos, no hay mejor periodista de investigación que los tuiteros, comenzaron a difundirse también las imágenes de Robert Serra, acompañado precisamente de este jefe del colectivo 5 de marzo, de José Odreman. Vamos a verlo. Esta imagen de Robert Serra acompañado, ahí tienen ustedes en el extremo derecho, a el que cayó abatido el día de hoy precisamente, es José Odreman.
que murió el día de hoy en este enfrentamiento. Y está también Montoya, que fue Juan Montoya, que fue el que murió, jefe también de un colectivo que murió en febrero de este año en medio de las protestas que comenzaron con estas protestas, en medio de las protestas estudiantiles. Bueno, ahí tienen ustedes esa imagen que relaciona a estos jefes de los colectivos con Robert Serra. Bueno, en medio de todo esto no hay ninguna declaración por parte del ministro del Interior y ahí tienen ustedes otra de las imágenes distinta a la anterior de Robert Serra con Odreman, que, repito, cayó muerto el día de hoy en este enfrentamiento. Que además hay una imagen, por cierto, de un helicóptero, de un francotirador desde un helicóptero disparando hacia abajo, un miembro, un efectivo del 6 CPC disparando. No sé si tenemos la imagen del helicóptero para mostrarla, porque es muy fuerte, porque parece una película, pero no es ninguna película. Eso ocurrió hoy en pleno centro de Caracas, un helicóptero del 6 CPC, un funcionario del 6 CPC disparando desde el helicóptero hacia abajo, a pesar de que había primero curiosos civiles en plenas calles y avenidas de Caracas en medio de la balacera. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar un poco de cómo el gobierno ha armado estos colectivos, los ha formado y ahora se les ha ido de las manos este tema. Ahí tienen ustedes la imagen del helicóptero. No sé si quizás se puede acercar un poco más para que se vea el efectivo disparando desde el helicóptero. Fíjense, ese es un edificio residencial. Y ahí mismo estaba el efectivo policial disparando. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar con Cuéntamelo Todo. Y yo les voy a mostrar una prueba de cómo estos miembros de los colectivos, estos colectivos están armados impunemente y han practicado y siguen practicando la violencia en Venezuela en detrimento de la paz. Pero bajo la protección del gobierno terrorista de Nicolás Maduro. Ya regresamos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Fíjense, el 20 de marzo de este año resulta que la policía del municipio de Iribarren, estamos hablando de Barquisimeto, Iribarren es capital del estado Lara, ¿verdad? Iribarren es un municipio que está regentado por un alcalde de la oposición. Estamos hablando de Alfredo Ramos, ¿verdad? Alcalde de la oposición. Bueno, la policía de Iribarren capturó a 3 sujetos. Vamos a verlos, que lo tenemos en la imagen. Estos 3 angelitos que ustedes tienen en esa imagen fueron capturados por la policía de Iribarren. Estamos hablando de Barquisimeto. Policía municipal. Barquisimeto es un alcalde de la oposición. Estamos hablando de Alfredo Ramos. Estos 3 angelitos iban en una camioneta pick-up, que tenemos la imagen también. Vamos a ver la imagen de la camioneta en la que se estaban trasladando. Vamos a ver la imagen de la camioneta. Iban en esa camioneta, cuya placa también la tenemos. Vamos a verla en pantalla. Esa es la placa de la camioneta A25AB9A. Ahí tienen ustedes algunas de las insignias que les decomisaron detrás de la placa, en la misma imagen. Ven ustedes algunas de las insignias que les decomisaron. Incluso una insignia que dice FAM, es decir, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a ver las cositas que cargaban estos angelitos que les decomisaron, lo que tenían en las camionetas. Por cierto, esto fue cerquita del terminal de Barquisimeto, del terminal de pasajeros. Ahí tienen ustedes algunas de las cositas. Fíjense bien, vamos a dejarla un ratico ahí detenida. Ahí tienen ustedes algunas credenciales que son oficiales, con la bandera de Venezuela, credenciales de ministerios. Miren ustedes
armas que cargaban, todas las balas que tenían. Ahí tienen algunas, ¿cómo se llama? Las chinas con las metras, que son por supuesto para atacar las manifestaciones y las protestas. Vamos a ver la siguiente imagen. Es más o menos la misma. Ahí tienen ustedes, vamos a ver la siguiente. Uniformes y franelas rojas. Ahí tienen algunos sprays. Bueno, estas cositas eran las que cargaban los angelitos en las camionetas. Por cierto que venían 3 y se fugaron 2. Bueno, ahí los detuvieron. La policía de Iribarren hizo su trabajo, levantó la minuta, levantó todas las actas de los decomisos, los detuvieron como debe ser. Bueno, por supuesto vino un fiscal del Ministerio Público y dijo que por orden de arriba había que ponerlos en libertad. Vamos a ver la boleta de libertad, que también la tenemos. Ahí tienen ustedes la boleta de libertad que dice: el ciudadano, director de la Policía Municipal de Iribarren, se servirá dejar en libertad inmediata a los ciudadanos Eduardo José Ortiz Marín, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.843.783, Steven Antonio Bermúdez Álvarez, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 25.474.479, Mario Jesús González Medina, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 13.843.405, por cuanto este tribunal de control en esta misma fecha dictó decisión en la cual se ordena su libertad inmediata. Y lo firma la jueza de primera instancia estatal y municipal, Yamal López Canelón, es la jueza, la que ordena la libertad. Y ahí firman abajo, vuelven a poner la boleta de libertad, abajo miren la firma de los angelitos. Ponme la boleta un poquito más arriba, porque ahí tienen ustedes las huellas y la firma, que ni siquiera firman con el apellido. Steven, es lo que ponen, Steven, Mario y Eduardo. Ahí está la firma y las huellas de los angelitos que se van en libertad. Bueno, sobre esto, por supuesto, la libertad no la ordena ni el alcalde, ni el gobernador, que es Henry Falcón. Pero el alcalde se quedó callado la boca, porque ustedes saben qué es lo que pasa. Que con esto de la detención que han hecho de Daniel Ceballos y de Escarano, los demás alcaldes de oposición se cuidan mucho. Ahí tienen ustedes la imagen de Alfredo Ramos. Los demás alcaldes de oposición se cuidan muchísimo, muchísimo de hacerle oposición o de rebatir alguna decisión como esta que va contra la paz del país. Porque poner en libertad a estos tipos, que ustedes vieron cómo estaban armados y cómo estaban cargados de credenciales, cuando lo que son es unos delincuentes, unos criminales, que llevan las armas no es para proteger al país, sino es precisamente para robar, para secuestrar y para hacer lo que hicieron hoy en Caracas, porque en eso es que se va a convertir el país, señores. Lo que viene ahora es eso que ustedes vivieron hoy en Caracas, una guerra civil desatada por los grupos que el gobierno ha armado y que ahora no puede controlar. Eso es lo que va a venir ahora. Ya se les fue de las manos al gobierno. ¿Cuál es el papel que está jugando el ministro del Interior y Justicia en todo esto? ¿A quién van a culpar ahora de lo que pasó hoy en Caracas? Fíjense, la otra parte del asunto, de lo que ocurrió hoy, es que mientras tanto, la Asamblea Nacional inició sesiones hoy. La primera sesión después de la muerte de Robert Serra se juramentó a su sucesor o a quien a quien va a ocupar ahora el curul de Robert Serra, etcétera, etcétera, y se empezó a debatir el tema del crimen, etcétera. Por supuesto, el odio, la venganza fue el contenido del discurso de todos los oradores por parte del gobierno, y responsabilizar a Carlos Berris Beitia de Proyecto Venezuela de la muerte de Robert Serra. Ellos insisten en esto, a pesar de que ya hay sobradas evidencias de que la muerte surgió de parte del entorno de Robert Serra, porque además lo que ocurrió hoy tiene mucho que ver con eso, y no van a poder negarlo, porque no pueden tapar el sol con un dedo. Bueno, nosotros nos vamos a preguntar aquí, porque todo esto se va a saber, ¿por qué contra Carlos Berris Beitia? Y bueno, y nos vamos a un programa que hicimos nosotros aquí 3 días antes apenas de la muerte de Robert Serra. 3 días antes de la muerte de Robert Serra, nosotros entrevistamos a Carlos Berris Beitia. Y entre las cosas interesantes que nos dijo sobre el viaje de Nicolás Maduro y el presupuesto millonario que se gastó en Nueva York, nos dijo algo muy interesante. Vamos a escucharlo.
Así es, bueno, Carlos, muchísimas gracias. La semana que viene te vamos a volver a llamar porque también queremos saber la posición de Proyecto Venezuela con respecto a algunas propuestas que hay dentro de la oposición, que son muchas, ¿no? Y la opinión de Proyecto Venezuela, por supuesto, es muy importante. Gracias. Y lo único que te adelanto es que hay muchos desesperados del lado de la oposición por sentarse con el gobierno. Podríamos conversarlo la semana que viene. Quiero conversarlo. Con gusto podemos hablar. Este apuro por sentarse a dialogar a mí no me huele bien y bueno, me parece que es muy importante la postura de ustedes. Así que la semana que viene ya tienes con nosotros un date, es decir, una cita. Con gusto, Patricia. Gracias, Carlos Berrío. Bueno, ¿será que al gobierno no les gusta estos miembros opositores, estos líderes de oposición que no se quieren sentar con ellos y que no quieren entrar por el aro de ellos? ¿Por qué persiguen solamente a estos líderes opositores que no se quieren sentar a dialogar y que no quieren hacer las cosas al gusto que las quieren hacer ellos y que les recuerdan, por ejemplo, les meten el dedo en la llaga cuando se habla de derechos humanos, cuando se habla de libertad de expresión, cuando se habla de corrupción, etcétera? ¿Por qué persiguen a estos líderes de la oposición y hay otros a los que los dejan tranquilitos y con los que conviven? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar y que nos preguntamos en este programa. Al que también combaten, por cierto, insultan, amenazan, pero nosotros vamos a seguir aquí. Por cierto, al regreso vamos a hablar de algo que no vamos a dejar de hablar, porque ese es otro de los puntos que el gobierno quiere evadir y quiere que se calle, la economía, porque el país se les viene abajo y eso es lo que ellos no van a poder detener. Tomás Socía López, un economista súper respetado y que se la sabe toda, va a estar con nosotros al regreso aquí en Cuéntamelo Todo. Ya regresamos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Vamos a hablar de un tema que no se puede dejar de hablar en este momento en Venezuela, a pesar de que, por supuesto, estos temas de terror arrastran a la opinión pública, nos arrastran a los medios de comunicación, a los periodistas. Pero el tema fundamental y que es el que ha estallado toda la crisis es el de la economía. Por eso tenemos a Tomás Socía López vía Skype desde Caracas con nosotros esta noche, un especialista en el tema. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tomás, el tema de la economía, todos estos hechos tan dolorosos que han pasado en los últimos días, esto mismo que pasó hoy en Caracas, que puso a la población en pánico, por supuesto tapa todo lo demás que tiene que ver con el precio del petróleo, que cada día baja más, el precio del dólar, que sube cada día más, parece que ya el gobierno no puede contener la caída de la economía, es decir, que va cada día para abajo y esto no se puede contener. Cuéntame cómo está realmente la situación o es simplemente cuentos de camino que la economía en Venezuela es un desastre. No, indudablemente, fíjate, tienes un tema que tú probablemente te acuerdas que se ha vivido en muchos gobiernos, el tema del costo de la vida. Si lo analizamos hacia el pasado, el tema del costo de la vida fue un problema para el presidente Caldera, fue un problema para el presidente Pérez, para toda la historia que uno se recuerda. Acuérdate que a mí me tocó ser viceministro y ministro con el presidente L. Velázquez, así que para nosotros en ese gobierno de transición, evidentemente que el costo de la vida se convirtió en un problema. Pero el costo de la vida es un problema que aterra a la población, que le da temor, que le llega realmente al fondo. En este caso estamos hablando de un costo de la vida complicado, porque el costo de la vida se ha multiplicado
está calando la población venezolana. Hay quienes dicen, Patricia, que no ha tenido una penetración en los sectores populares como para hacer realmente los estragos y crear el malestar en la población venezolana. Hay quienes dicen que todavía los programas sociales de Chávez y el manto que Chávez dejó puede haber dejado una permeabilización en un porcentaje importante de la población venezolana como para que todavía lo que significa el costo de la vida, o sea, lo que quiere decir la carestía de los productos y el costo de todos los venezolanos, más las dificultades de que los ingresos no alcancen, no se haya sentido de una manera estrambótica o fuerte a los niveles, digamos, que podamos razonar. Pero indudablemente que ha conmocionado al país. En los últimos meses hay cosas que tú no veías, escasean no solamente los productos fundamentales, sino hay problemas indudablemente con la medicina, hay problemas a todos los niveles, con los repuestos de los autos, en fin. Esta situación de malestar económico, el Ejecutivo Nacional quiere complementarla cada vez más con más dinero para los programas sociales y con apelar a que está atendiendo una parte importante de la población. Sin embargo, la situación es más compleja porque tú tienes productos que han estado 2 años regulados, y tú conoces de esto, y de buena a primera, la única alternativa que el Ejecutivo ha encontrado no solamente ha sido no darle la divisa suficiente, sino modificarle los precios, lo cual la modificación de precios es bien recibida porque oxigena la economía, pero para eso es complementario la necesidad de las divisas. Entonces no llegan las divisas suficientes y hay una política de precios muy férrea, que lo que está trayendo es un desestímulo en la población venezolana. Indudablemente que el Ejecutivo Nacional recibe $200 millones diarios por 5 días, lo cual quiere decir que todos los días está en condiciones de poder reorientar ese dinero y esa divisa en función sobre todo del sector productivo que lo está pidiendo. Pero la población venezolana está empezando a quejarse, a molestarse y a manifestar su preocupación porque no le alcanza el dinero. No le alcanza el dinero, le va a alcanzar en algún momento. Tomás, lo que yo quiero saber es si el gobierno va a poder paliar esta situación, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que todas estas crisis están sirviendo para distraer la atención de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Mediática, pero la gente sigue teniendo el problema. Sí, Patricia, la pudiera paliar. Acuérdate que hay demasiados ingresos petroleros todavía en el país, demasiados. Acuérdate que todavía hay ese manto que yo te decía de la población de agradecimiento en algún porcentaje importante que se va reduciendo, pero que pudiera permitir que valee la situación en el Ejecutivo Nacional, pero las consecuencias parecieran ser inevitables en los próximos meses. Hay un grado cada vez más como de crecimiento, de molestia, que el Ejecutivo no puede calmar. Antes a lo mejor se calmaba con los 10, 12 programas sociales que tú conocías, las pensiones, el trabajo en el barrio adentro para una familia, la universidad de 3 años que le permitía pues tener a una ahí estudiando rápido, un trabajo en un ministerio, una misión que le llegaba cerca directamente. Pero esos programas se han debilitado debido indudablemente a la grave situación económica que tiene el gobierno nacional, en la cual no le han alcanzado los recursos, o sea, no le han alcanzado los dólares, los ingresos, como para revertirlo en la población venezolana y brindarle un nivel mínimo a ese por lo menos 44% o a un 35% de la población, para decirle que usted puede estar mejor porque nosotros le estamos llegando y antes a lo mejor usted no estaba mejor. Ese lenguaje está acabándose, no está calando de la manera que sea y está trayendo muchísimos grados de molestia en la población.
¿Tú crees, por ejemplo, hay una información que dice que el tema de los colectivos es porque ya a los colectivos no se les está dando los suficientes recursos como se les daba antes? Porque eso que tú dices que todavía está entrando como que no alcanza para todo, Tomás, ¿no? No, no solamente no alcanza, sino está claramente definido y está expresado por muchos personas vinculadas al gobierno, de que no se está administrando bien el ingreso de las divisas, ¿entiendes? O sea, los fondos que se puedan crear no tienen una gestión eficiente como para llegar a la población. Entonces, por ejemplo, acelerar los programas de vivienda pudiera ayudar de una manera importante, pero es que el problema es que el aceleramiento de los programas de entrega de vivienda va muy lento también y no ha sido posible cumplir con las expectativas del Ejecutivo para tranquilizar a la población venezolana. Entonces, no solamente no está alcanzando, sino que la gestión no es suficiente y no es eficiente como para que pueda complementar y decir una familia, caramba, yo recibí algo, recibí una vivienda, y eso significa que yo puedo permitir incluso todo lo demás. Lo de hoy, indudablemente, es una de las manifestaciones sociales normales de grupos que antes han tenido demasiada fuerza, no han tenido el control adecuado y en estos momentos de dificultades y de crisis están manifestando de alguna forma un desagrado también que puede existir interno, que existe en muchas áreas del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional tiene tendencia, como tú sabes. Tú tienes 4 alas en las cuales está parado el presidente de la República y con las 4 tiene que manejar el país. La tendencia indudablemente del chavismo tradicional, la tendencia del madurismo como tal, toda la tendencia, por supuesto, del presidente de la Asamblea, que tiene una fuerza determinada de una u otra manera, y los radicales, que siguen manteniendo la importancia de que Chávez es el líder, el proyecto tiene que ser radical y que no debe haber ninguna contemplación en este proyecto. Fuera, por supuesto, de un mundo militar complacido que le da un marco de fortaleza a un cuadro que tratara de llegar el presidente Maduro a los sectores populares, como llegó el presidente Chávez, pero que está teniendo muchas dificultades. Tomás, yo me pregunto si hay tiempo te digo tiempo en el ánimo de la gente para que estos problemas se resuelvan, porque fíjate, está pasando todo esto que tú me estás diciendo y el discurso que viene del lado oficialista es un discurso de agresividad, un discurso de confrontación y de violencia. ¿Este es el discurso apropiado para un momento de crisis como el que vive el país? Sí, acuérdate que una cosa es el discurso y otra cosa es la emotividad. El presidente y el Ejecutivo, igualito que en la etapa del presidente Chávez, siempre trató de conectarse con el pueblo de una manera ideológica, primero, que ha sido un gran error, porque si sacas el tema ideológico hubiera podido haber más apertura en muchas áreas. Pero el tema fundamental, el tema de la conexión emotiva que ha tratado de hacer el gobierno y el presidente de la República. El presidente, por lo tanto, en su mensaje es cada día más emotivo y trata de conectarse con la población. Si el tiempo, y lo vinculo una cosa con la otra, si el tiempo se ha acabado en la población, sobre todo de menos recursos, en la población que es tradicionalmente chavista o pro gobierno, que puede ser una cantidad determinada y que sigue siendo alta, entonces en ese sentido nos encontramos con que es ahí el juego de los dos equilibrios, la tendencia del presidente de llegar rápido emotivamente para decirle yo soy el único que te puedo permitir, que te va a permitir recibir socialmente algo, y la desesperanza del que está diciendo está bien, yo algo he recibido, a lo mejor no lo sigo recibiendo como yo lo quería, tengo expectativas, como tú dices, y esas expectativas no las estoy viendo bien porque estoy pasando muchas dificultades por primera vez. En ese cuadro, indudablemente que el cuadro es delicado. Si el Ejecutivo puede voltear eso, pareciera difícil porque no tiene un ingreso de dólares, ni tiene una política en este momento para racionalizar de una u otra manera la entrada de divisas. Lo primero que tienes que hacer es cortar con las importaciones,
Más de 10.000 millones de dólares se importan en el país innecesarios. Y eso daña la producción nacional. Si se cortaran las importaciones, empieza a crecer la producción nacional, indudablemente que el desabastecimiento va a ceder mes a mes y tú tienes un gobierno que respira en los próximos meses. Pero eso pareciera que no está ocurriendo, pero pareciera también que la población todavía no está suficientemente agotada de la situación. Pero esto que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿hay quienes se lo recomiendan al gobierno o es que al gobierno no le conviene hacer esto? Porque, por ejemplo, cierran fábricas como la de Clorox, la de Hermo, entonces cada vez más bien el aparato productivo está cada vez más ahorcado, ¿no? Indudablemente, y la producción, las empresas del Estado no están produciendo ni adecuadamente, ni lo suficiente, ni rentablemente. Y cada vez que cambias a los gerentes y cambian de la dependencia en las empresas del Estado, se mantiene una situación difícil en el rendimiento de las empresas del Estado. Cada empresa que se ocupa es una empresa que se vuelve ineficiente, que los trabajadores pierden posteriormente, aunque el Ejecutivo Nacional tenga una política de subsidio a esas empresas. Si esa política de subsidio el Ejecutivo la hubiera orientado, por ejemplo, y la orientara hacia los sectores populares a través de los productos y multiplicara Mercal por todas partes, vamos a poner un ejemplo nada más, y multiplicara otros programas sociales, el Ejecutivo pudiera enfrentar la grave molestia que tiene la población. Pero tú tampoco ves un programa social como el de Mercal, que ha tenido mucha repercusión en la población, crecer de la manera que se necesita, ni dar el resultado adecuado. Porque los dólares que entran no son convertidos a lo mejor en unos dólares suficientemente eficientes como para que los bolívares que se producen le lleguen socialmente a la población en un conjunto de programas sociales que los sacaría del malestar y de la molestia en que se encuentran. Esa platica que tú dices que todavía está entrando, ¿cuánto tiempo más le das tú a esa platica? Para hablar en términos... Fíjate, esa platica puede seguir entrando. Esa es la dura realidad en Venezuela, con todas las dificultades. Ahora, el tema es cómo se administra. Y la administración no ha sido buena. Si hubiera una política de ajuste, si tuvieras un presidente que separa al país, le dice al país, tenemos que tener una política de ajuste, yo voy a dar subsidios para que el pueblo no reciba los impactos de una política de ajuste en el buen sentido. Este gobierno no cree en las políticas de shock, este gobierno no va a tomar nunca una política de ajuste, en esa palabra equivocada que acabo de nombrar, pero una política realmente de tomar algunas medidas, pues indudablemente pudiera haber unas alternativas. El Ejecutivo Nacional no puede, Patricia, ni siquiera en estos momentos, probablemente tomar el aumento de la gasolina. No está en condiciones de tomarla porque la inflación le puede llegar a más del 100% y el Ejecutivo y el presidente no se va a arriesgar a tener un 120% real, quiero decir, cifras oficiales del Banco Central, contra una aceptación que le puede bajar considerablemente y perder su liderazgo, el cual le costó muchísimo terminar de establecerlo en el primer año. O sea, el tema de la gestión es muy importante y el tema indudablemente de políticas sociales que no han llegado a la población están iguales, complementadas con la grave molestia que tiene la población en estos momentos. Pero esa plática va a seguir entrando, lamentablemente va a seguir entrando. No digo lamentable para Venezuela, porque es muy importante que Venezuela tenga unos ingresos siempre permanentes para que la población se beneficie, sino que ese dinero no está siendo lo suficientemente bien administrado para que los sectores marginales de menores recursos, el 50% de la población, el 40% de la población cercano al Ejecutivo Nacional, pero que puede ser el 70% del país que lo necesita, tenga unas mejores condiciones de vida. O sea, que el gobierno tiene un poco más de oxígeno. Por eso yo creo que tiene más oxígeno. Tiene más oxígeno. O sea, que te vamos a seguir consultando en este programa, Tomás. No, por eso soy balance para las entrevistas tuyas. Lo importante es que tú puedas llegar a la realidad de lo que se te pueda transmitir, combinado con muchas otras opiniones. Exactamente. Muchísimas gracias, Tomás. Así que te vamos a seguir llamando. A tu orden, muchos saludos, gracias.
Bueno, más claro, imposible. Vamos a ir un corte, regresamos a hablar con nuestro candidato, el candidato venezolano. Tenemos un venezolano que se está lanzando aquí en el sur de la Florida a representante estatal. Tengo que leerlo porque aquí son tantos cargos y son tantas cosas raras que hay que decir exactamente qué es lo que es a representante estatal. Se trata de Carlos Pereira. Regresamos a conversar con él. Regresamos con Cuéntamelo Todo. ¿Qué dita este? ¿Qué dita para los periodistas? ¿Qué dita para el país? Bueno, pero Nicolás Maduro está celebrando en Miraflores, además tiene una rumba porque ya se les olvidó el dolor, están festejando, ahí tienen una fiesta, como que si se nos va a olvidar todo lo que ha ocurrido, se le va a olvidar al país todo lo que ha ocurrido. Además ya surgen las versiones y la información certera de todo lo que ha venido pasando con estos colectivos y la represión sigue, señores, porque esto es lo que está precisamente provocando y promoviendo el régimen con todo esto. Aquí tengo una información que me acaba de llegar y la voy a leer. Ya tenemos un nuevo preso político en Venezuela. Se trata de Johnny Gutiérrez, estudiante de Valencia. Lo capturó el SEBIN y lo están relacionando con el caso de Loren Saleh. ¿Cuántos presos más no habrá con este montaje? Ya tenemos a Carlos Pereira aquí con nosotros en el estudio. Carlos es venezolano, representante estatal a la legislatura de Florida. Y bueno, mira, Carlos, cuando pasan estas cosas en Venezuela yo me doy cuenta cuánto necesitamos que tú llegues o que cualquier venezolano, que un venezolano y los venezolanos podamos optar a cargos de elección popular aquí en los Estados Unidos, porque esta lucha va a ser larga. La conversación con Tomás Socias, que es un hombre que sabe de verdad de la economía, que es lo que al final determina las cosas en los países, nos da cuenta de que esto va a ser un proceso largo y muy doloroso. Y necesitamos voces, Carlos, voces para denunciar lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué sufrimiento el de un país que no puede denunciar, que no tiene medios de comunicación para decir las cosas? ¿Cuánta gente estaba alrededor de esa plomamentación el día de hoy, asustada, angustiada porque no sabía lo que estaba pasando, sin medios de comunicación que les dijera realmente qué hacer y solamente contando con las redes sociales? La realidad, que puedan mostrar la realidad. Mira, esa lógicamente es una de las premisas que yo tengo y que siempre lo he comentado y lo he mantenido al frente. Yo quiero ser una representación, por supuesto, para el pueblo americano que padece, como pueblo americano lo que padece, una representación para los hispanos que estamos en el sur de la Florida y que padecen lo que padecen, pero también una representación, por supuesto, para algo muy natural, que es la comunidad venezolana. Y no solamente, como tú lo dijiste, no es una función solamente por los que están aquí. Todo eso se transmite también al bien de los que están allá. Y esa es parte de la lucha. Y es una de las principales porque es lo que nos ata por naturaleza. Estar viendo todo esto, y fíjate que tú dijiste lo importante que es, ¿por qué necesitamos esa representación? Te lo digo así de simple, lo que pasó la semana pasada con la senadora Landrieu, que eso no tiene nombre, como ella bloquea las sanciones en el Senado y luego dice que vamos a aclarar un poco para que la gente entienda. Esta senadora es del Partido Demócrata, Carlos también pertenece al Partido Demócrata y esta senadora es la que está bloqueando las sanciones que se están promoviendo para los funcionarios del gobierno venezolano que están violando los derechos humanos. Es correcto. Ella es compañera de partido tuya, esta señora que está bloqueando. Bueno, compañera de partido no quiere decir que pensemos de la misma forma. De hecho, muchos compañeros de partido. Aclara que eso no es como en Venezuela. Exacto. ¿No? De hecho,
incluso muchos compañeros de partido, como el caso del senador, uno de los autores de la ley, junto al republicano Marco Rubio, es el demócrata Bob Menéndez. Y que sí piensa como tú. Exacto, y los que son co-sponsor de la ley, tal como tienes a Ileana Rosletti, también está Joe García, que es demócrata, David Wasserman Schultz, que es demócrata, el senador de la Florida, Bill Nelson, que es demócrata. O sea, eso se aleja realmente de cómo pensamos los demócratas, porque la premisa principal que tenemos los demócratas es ser garantes de la observación de la paz, ser garantes del respeto de los derechos humanos y ser garantes de la seguridad de las personas. Entonces, yo por supuesto tuve el atrevimiento ayer junto a dos compañeros, planificamos entrar a donde estaba la señora. Vamos a un poco en contexto, Carlos, que es que ayer se realizó un evento aquí en el sur de la Florida para recaudar fondos para la senadora. Y hubo un malestar entre la comunidad venezolana porque la senadora vino aquí, donde hay tantos venezolanos, a recaudar fondos y se organizó una protesta contra ella, que estaba aquí en territorio apache, recogiendo fondos después de que bloqueó estas sanciones. Sí, exactamente. La protesta estaba frente al edificio. Yo llegué con el compañero René Uzcategui y nos metimos por una puerta. No nos acercamos a la protesta. Entonces, tú sabes, vestidos correspondientemente, entramos a este acto de recaudación de fondos. No nos dejaban entrar porque no estábamos en la lista. Yo inclusive le digo a ella, mire, a la persona que estaba en entrada, yo soy candidato por el Partido Demócrata aquí a la legislatura. No, pero es que no aparece en la lista. Entonces yo bajo con René Uzcategui y la carta que yo le hice a la senadora, donde le estoy reclamando, le estoy pidiendo que rectifique y que reconsidere su voto, pido un sobre en el banco que está en el lobby del edificio, me dan el sobre, entonces llego otra vez y digo, ¿le puede dejar esto? Creyó que era platica. Como creyeron que era dinero, me dieron pase adelante. Ay, qué cosa y entonces pasamos y vaya, tomen vino, comen camarones, todo lo demás, tú sabes. Y la senadora iba paseando, iba hablando con cada uno. Claro, quería que le iba a dar. Pero no, bueno, ya va un momento. Exacto, en vista de que ya debe haber recibido su donación, ¿ok? Y esto lo digo con toda seriedad, porque no se justifica de otra manera. Eso no es inteligente. Ahora, ese voto que hizo. Aquí, ella tiene que asentar cuando recibe toda donación que recibe, tiene que asentarla, ¿no? Sí, se supone, pero entonces tienes que buscar al primo del primo y al tío del tío y al hermano del hermano. Eso hay forma de cubrir esas cosas. Exactamente. El CAS es verde, el CAS es verde y es amigo de todo el mundo. ¿Cómo es que se llama ella para que todo el mundo conozca la que está bloqueando las sanciones? Mary Landrieu, ¿okay? Casi la malandro. Bueno, el asunto es que ella fue conversando con todo el mundo. Cuando se acerca donde estamos nosotros, yo le doy la gran bienvenida aquí al estado de la Florida. Le digo... Vamos a pedirle un momentico ahí a nuestro tremendo productor que nos busque una fotico de la Malandriu. Ok, le doy la bienvenida aquí a la Florida. Le digo, mire, realmente como venezolano-americano y candidato del partido, esa protesta que está abajo, le quiero indicar que obedece. Mira, que digas de verdad, disculpe, como estás en vivo y además esta es una conversación que estamos en la casa. ¿Cómo se escribe el nombre para que producción busque el nombre de la Malandriu para que se lo mostremos a nuestro público venezolano y sepan quién es la congresista que está bloqueando? ¿Cómo se llama? L-A-N-D-R. Escríbelo aquí, escríbelo aquí. Vamos a escribirlo para que ustedes vean la imagen de la congresista que está bloqueando las sanciones contra los funcionarios venezolanos. Vamos a conseguir una fotico ahí rapidito, vamos a hacerlo. Bueno, entonces conversando allí con ella, le digo, eso pertenece a un clamor de una persona porque, ok, usted pone... Usted recomienda, dice ella, que se le haga un pequeño cambio a las sanciones porque puede provocar... Ese es su argumento. Porque puede provocar el cierre de la refinería de Citgo en Luisiana, de la cual comen 20,000 personas. Ella es congresista de Luisiana. Sí, de la cual comen 20,000 personas. Entonces, yo le dije a ella, pero ¿a usted no le parece que cuando están en peligro 30 millones de personas, hay que reconsiderar? Que son más, Carlos, porque el daño que el gobierno venezolano le está haciendo es a la región. Es a la región, es a la democracia. Y a la democracia, a nivel de la cual los demócratas
Los que pertenecemos al Partido Demócrata, y ese fue el reclamo que yo le hice, tenemos que ser garantes de eso. Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que Luis Bolívar, pero que ella lo que está recomendando no es que ella está en contra de las sanciones, sino que está recomendando un pequeño cambio. Yo le dije, ok, ¿usted quiere que yo baje y hable con la prensa y me una a la protesta? Le digo, oh, no te hieras tú. Yo creo que a quien la iba a herir era ella. Entonces, cuando nos íbamos, ya habíamos conversado, a mí se me había olvidado lo de la carta. Ajá. Y entonces, ¿no se la entregaste? No se la había entregado. Y entonces, cuando nos íbamos a ir, la asistente nos dice, ¿y la donación? Y agarré con mucho gusto el sobre. Le digo, por favor, léala bien y que disfrute la donación la senadora. Y ahí estaba la carta con todo lo que el clamor que tienen los venezolanos aquí en la comunidad y lo que se le quería decir. A mí me encanta este tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque es como David y Goliat, ¿me entiendes? Cuando los normales invadimos al poderoso, como me pasó con las 72,000 firmas de Burger King, que para que Burger King no se fuera de Miami, recogimos 72,000 firmas con Democracia y Foro América a través de toda la nación, pidiéndoles que no se marcharan. Ahí tienen a la señora, ¿es esa? Ahí está. Ahí la tienen, porque por 20,000 puestos de trabajo, ella no quiere, ella está bloqueando. Allí sale más delgada, por cierto. Sale más delgada, en persona está más gordita. Está más gordita, pero bueno, ahorita no la identifican. Mírenla pues, esta es la que está bloqueando las sanciones a quien le hicieron. ¿Y cómo estuvo la protesta? La protesta estuvo bastante concurrida, fue bastante gente de la comunidad venezolana, yo allí estuve conversando con ellos y realmente vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder. Tú después que conversaste con ellos, saliste y hablaste con la gente. Cuando no me dejaban salir de la oficina porque no había dejado la donación. Y entonces ahí fue donde yo agarré el sobre y le dije, ¿cómo no? Aquí está mi donación. Ahí se llevó su sorpresita, sí. ¿No? Cuando abrió el sobrecito. Es que nosotros fuimos justamente por eso, para darle la carta. Y entonces nos tenemos que retirar para atrás y después ellos prácticamente implorándonos que se la dieran. Yo quiero No, lo que hay es una carta en ese sobre. Ellos creían que había cheque. Bueno, yo quiero la carta. Toma. Mira, Carlos, tú sabes que yo siento que los venezolanos que votan aquí y los que no votan, pero que de alguna forma, yo creo que aquí hacemos mucho ruido los venezolanos. O sea, los venezolanos generamos mucha opinión aquí. De hecho, ese mismo universo que se va a hacer en el Doral ya lo están asumiendo como una cuestión política. Y es por la cantidad de venezolanos que viven en el Doral. Ya se siente como que no es un concurso de belleza, sino como que es un evento político. Pero yo siento que no se han dado cuenta de lo importante de que tú llegues a este cargo de elección popular, ¿no? ¿Tú te has sentido realmente apoyado por los venezolanos? Porque es que yo creo que no entienden lo importante que es que tú llegues ahí. Bueno, por los que lo entienden sí me he sentido bastante apoyado. Bueno, claro, pero tú crees que hay de verdad conciencia de lo importante, porque no es que, sí, no me cae bien Carlos, no, es que es un venezolano que necesitamos que esté ahí. Mira, hay algo muy normal y esto ocurrió también con los cubanos, ha ocurrido con todas las migraciones. Toma muchas veces hasta más de 20 años que cualquier comunidad logre masivamente, en conjunto, ver la importancia que tiene el ser representado en el nuevo país que los está acogiendo. Lógicamente, te digo que las personas que sí saben y conocen, por supuesto que me apoyan. Hay otras que saben y conocen y no me apoyan, pero hay muchos que sorprendentemente ni saben ni conocen, pero ya por una cuestión de gentilicio te apoyan. Y yo creo que eso es algo normal. Eso es algo normal. Las encuestas como y sabes que no es el venezolano. Yo creo que es más esfuerzo. Y eso lo que me da a entender es que tenemos, nosotros los venezolanos americanos, que estamos integrados en el proceso político aquí en los Estados Unidos, tenemos todavía mucho trabajo por delante. O sea, tenemos todavía que comunicarnos más con nuestra comunidad, tenemos que hacerle entender más la importancia de eso a nuestra comunidad. Yo creo que realmente eso, más que un apoyo o no, o de que entiendan o no, yo creo que es de parte nuestra, de los que estamos involucrados en la política aquí, que podamos transmitir, como lo que tú estás haciendo, que podamos transmitir la importancia de eso a toda la comunidad. Eso es la realidad. ¿Y cómo están las encuestas? Bueno, hablándote de las encuestas,
Tú sabes que yo no me guío mucho con el tema de las encuestas en el sentido de que las encuestas pueden tener muchas fallas porque llaman por teléfono, todo eso. Ahora, bueno, siendo una campaña de solamente 5 meses y que no recaudamos el dinero suficiente que necesitábamos como nuestro adversario, pero eso sí, lo invertimos bastante inteligentemente, lo invertimos con mucho cuidado, ¿ok? Bueno, pues, como dicen en criollo nosotros, telita de seda. Lo invertimos bien donde había que invertirlo. Y para estar, hubo una encuesta que la hace una compañía que es republicana, ¿ok? Y me dio, en un principio me dio 5 puntos abajo, luego me dio 3, luego me dio 2, luego volvió a 3, después volvió a... Yo creo que estamos bastante bien. Claro, un empujoncito. Exacto, es un empujoncito. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos que hacerlo. Las elecciones son... El 4 de noviembre. 4 de noviembre, vas a estar con nosotros antes y vamos a estar aquí haciendo un esfuerzo porque necesitamos que tú estés ahí. Y hoy estuve viendo una que, pero es demócrata, esa es de la familia, entonces te ponen con una ligera ventaja y tal. No, así como de TV Mundo que te ponen a nadie, eso no puede ser. Yo miro la del contrario, o sea, miro la de nosotros, por eso es que no me guío mucho por el asunto de las encuestas. Mira, ¿tú te recuerdas cuando las elecciones de Obama, que hubo una encuesta que la semana anterior le dio un 12 puntos abajo? Y entonces resulta que después el hombre, o sea, no se acercaba eso en nada a la realidad. Bueno, aquí te vamos a tener antes del 4 de noviembre, con seguridad. Bueno, gracias por esos empujones, Patricia. Claro que sí. Bueno, yo me despido esta mañana, pendiente con los chicos de Punto de Resistencia, que de verdad les prometo que tienen un programazo. El día de hoy yo me despido, hasta mañana voy a descansar, si es que se puede descansar, cuando uno es un periodista especialista en el tema de Venezuela. Hasta mañana.